Pero bueno, luego de la introducción le damos, como siempre, la bienvenida al invitado del día de hoy, en este caso el secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de la Ciudad de Rosario, Oscar Barrionueva. ¿Cómo te va, Oscar? Un gusto que estés aquí. Muy bien, ¿cómo están? Al contrario, ¿qué opinás de esto, no? Porque una consigna que se hacía, pasar como la totalidad del movimiento obrero, eso es lo que me daba como gacetilla de prensa a los medios de comunicación, decía Macri persona no grata. ¿Vos qué opinás al respecto? Soy muy respetuoso de la democracia y ustedes brevemente dieron mi opinión. Es tal cual piensan ustedes, hay que respetar y bueno, de todos modos no puedo decir que estoy acompañándolo. Es decir, sí. Hoy por hoy mi vida política sigue siendo como cuando fui un elemento juvenil militante, que seguíamos la línea que nos marcaba Jorge Bergoglio, el hoy Papa, que participaba en nuestro grupo, no en nuestro grupo, sino en el grupo anexo a nosotros, que era Guardia de Hierro. Entonces era la parte barrial y en esa era Jorge Bergoglio quien marcaba la línea política de aquel momento, y hoy por hoy mi línea política la marcan en la opción de los curas del tercer mundo, digamos, ¿no? Del grupo de cura por los pobres, que antes se llamó el tercer mundo. Claro. Es el grupo, ellos transmiten por mí la política a seguir por los pobres, digamos, que siempre lo voy a hacer. Lo hice toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Hoy por hoy, si se tendría que definir al movimiento obrero de la ciudad de Rosario, el movimiento obrero organizado, sacando lo que tiene que ver con la CTA, tenemos el movimiento sindical rosarino, un grupo de sindicatos nucleados, ¿no? Lo que tiene que ver con bancarios, judiciales, ADOP, con una postura, una CGT que no existe, ¿no? Con un Héctor López que cada tanto manda un comunicado, Rubén López, perdón, sí. Y otros gremios que están como a la deriva, ¿no? Suteriache con una postura particular, Bosco también con una postura particular, es complicado así, ¿no? Porque uno piensa, tenemos un gobierno de signo opositor que está avanzando contra los obreros, digamos, haciendo ajustes, una inflación que carcome el salario. ¿Cómo es la situación? Yo te diría que hoy, sí, es como decís, pero esto pasa también a nivel nacional, está ocurriendo exactamente lo mismo, más allá de que siempre se mantienen conversaciones. Es decir, acá estamos haciendo lo mismo. En el día nosotros convocamos y juntamos 36 gremios, y entre ellos algunos de los que vos nombraste antes, y digo, fue una cosa muy rápida. Esto es nuevo esto de estos días. Sí, hace muy poco, y lo hicimos ahí en Suteriache. Fíjate vos, yo no puedo opinar del gobierno de Cristina porque prácticamente no lo viví. Es decir, sabes que pasé desgraciadamente. Sí, cuestiones de salud. Sí. Yo digo de una encomillada enfermedad, pero sí, es así. Pasé momentos muy malos y entre eso, internaciones y todo ese tipo de cosas, y bueno, lamentablemente eso no me permitió vivir, digamos, no sé cómo, me enteró después al final, ya prácticamente al final, me entero, y bueno, si participé en política no estaba en condiciones, claro. Y participé simplemente porque soy amigo personal de Sergio Massa, y entonces en lo que pude colaboré con él. Claro, yo lo enunciaba en el sentido, de que al haber tanta división, primero que es mucho más fácil para el gobierno nacional que funcione, ¿no? La vieja política del dividir para reinar. Sí. Y en segundo lugar, pierden poder de presión las centrales obreras como para negociar mejores salarios, tener mejores condiciones de trabajo para sus empleados, o directamente que no los despidan, ¿no? Porque está habiendo una ola de despidos, esto es algo tangible a nivel nacional. Sí, es impresionante, esto está severamente cuestionado por los curas, de la opción por los pobres, está severamente cuestionado, y a eso digo, vamos a seguir nosotros con los elementos que tenemos a mano como para interpretar el sentir de los trabajadores y de los pobres, que te digo, hoy por hoy hay casi una similitud en cuanto a necesidades y carencias, los trabajadores y los pobres aún más, pero los trabajadores viven 10 días al mes con la comida
que necesitan. Es decir, ya es vergonzoso, y se acrecienta aparentemente la situación, y yo te diría que hoy, bueno, hay figuras que han estado con todos los gobiernos, evidentemente, hay figuras que han estado con todos los gobiernos, es decir, hoy por hoy también se sigue manejando desde la capital federal y un poco del Gran Buenos Aires, pero vos sabés que hay, se agregan, digamos, al macrismo un montón de personajes que están colocados en distintos sitiales de gobierno que no le hicieron asco a ningún tipo de ideología política. Estuvieron desde con los gobiernos militares, con el gobierno, bueno, claro, el gobierno radical, gobiernos peronistas, ¿por qué no decirlo? Gobiernos peronistas, bueno, pero nosotros por suerte que levantamos la causa de Perón, podemos decir que me parece que con Perón se acabaron los ismos, únicamente existió el peronismo, fue el único que pudo ganar 3 veces la presidencia de la nación. Entonces, además, contar con Evita era una fuerza mucho mayor para los pobres. Por eso te digo, hoy nosotros pensamos más que nada en los necesitados, en los pobres, y los trabajadores son parte de eso. Vos nombraste al peronismo, bueno, me la dejaste picando, como se dice. Se habla de elecciones, bueno, en el justicialismo, pero muchos dicen, no, va a haber unidad. Otros dicen, no, hay diferentes vertientes. ¿Qué pensás sobre el justicialismo y más precisamente sobre el PJ en Rosario, ¿no? Que tanto te ocupó en otra época? Sí, sí, me ocupó y mucho. El PJ me interesa, pero lo que más me interesa es la situación de los gremios. En algún periodo de tiempo, cuando yo era el secretario general de la CGT, bueno, quiero recordarte que estuve 3 veces al frente de la CGT y una vez al frente de la 62. En aquel momento, cuando paso de ser ministro de Trabajo a ser diputado, había un problema en las cámaras. En la política santafesina no existía el cupo femenino. Y bueno, yo lancé eso para que participaran los políticos, los trabajadores y las mujeres. Hoy son los políticos y las mujeres, a un lado los sindicalistas. Y aquel que no lleva a un recinto la voz directa de los trabajadores, digo, está marginando a sus trabajadores y al conjunto de los trabajadores de la sociedad santafesina. A ver si entiendo, los políticos y las mujeres han corrido al sindicalismo, sin duda. O sea, pensando en el 33% para cada sector uno, tradicional del peronismo. Exacto. Digamos, ¿no? Claro. Bueno, hoy eso no pasa, entonces, trabajar para los políticos, no digo, las mujeres tienen obligación de llevarla, pero en aquel tiempo era prácticamente obligación de que eran los sindicalistas y los políticos. Entonces me parecía que tenía que pasar, y bueno, y elaboramos ese proyecto de ley, y hoy participan las mujeres, porque las llevan obligadamente, si no también estarían marginadas, y a los sindicalistas los marginaron. Y los sindicalistas se acostumbraron a trabajar políticamente para los políticos. Ya eso no, o nos entendemos y volvemos a hacer un trípode político, o si no, bueno, pelearemos cómo tenemos que enfrentar a los distintos partidos políticos que están encumbrados como representantes empresariales, y hoy han ganado la elección. A través, por ejemplo, de un partido político obrero. ¿Podría ser una alternativa? No, todo lo contrario, yo en eso tampoco. Claro. Es decir, no quiero que haya desigualdad, digamos, en cuanto a cómo contemplamos el panorama político. El panorama político dentro del justicialismo tiene que ser este trípode que le decía antes. Mujeres, hombres, políticos, digamos, y sindicalistas. Te lo pregunto corto porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hoy por hoy la autoridad del PJ ¿respetan este lugar para el sindicalismo histórico? No lo han respetado. No lo han respetado. También no es culpa de ellos solos, si vos le dejás lugar, bueno. Claro. Entonces, los lugares se ocupan. Sí, es decir, yo estoy en esa actitud, es decir, política nacional, yo te decía, ¿por qué nos guiamos? Y la política provincial nos guiamos por la pelea del espacio político que tienen que tener los trabajadores si es que quieren aportar realmente lo que necesita el justicialismo. Este trípode es imprescindible.
Te agradecemos mucho la visita, pero antes que te vaya, preguntarte un poco cómo está la situación de los trabajadores de obras sanitarias. Cortito. Mira, estamos viendo cómo le va, ya mandamos a pedir para que sí tenga paritaria. La situación es la misma situación por la que atraviesan los trabajadores. Esta inflación galopante, esta pérdida del poder adquisitivo nos permite estar preparándonos para lo peor. A nosotros nos sacaron a lo mejor quizás mucho más que a otros. ¿Cuánto van a pedir? ¿Cuánto van a pedir? Aproximadamente. Muchísimo, te lo aseguro, porque estamos prestos a la lucha. Entonces pedimos, pero vamos a pedir muchísimo porque es lo requerible. Es decir, pero más que nada creo que estoy más alentado por las ansias de pelear, las ansias de luchar por los intereses de los míos porque perdieron mucho. Entonces no tuvieron compasión. La ausencia, no digo que sea por la ausencia mía, pero no me permitió ver eso, pero nos robaron, y muchísimo, muchísimo, hasta horas de trabajo, porque había tareas insalubres, por ejemplo, que se tenía que trabajar 6 horas, y bueno, o los que atienden teléfono, le aplicaron 8 horas, y bueno, ahí estamos, para atrás, volvimos después de un montón de años, y por eso hay que luchar para volver a obtenerlo, si no estamos en el horno. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Al contrario. Bueno, allí pasaba la palabra del titular del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, Filial Rosario. Vamos a un pequeñísimo corte aquí en Cuna de la Noticia TV y regresamos.